forma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de... Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Según San Mateo. La parábola de la cizaña. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Deje que crezca junto hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero a la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo de mi granero. La parábola del grano de mostaza, que es Mateo 13, el 31, también les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. La parábola de la levadura. Después le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. La enseñanza por medio de parábolas. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Explicación de la parábola de la cizaña. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Los discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. Cosechen es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que le hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Una pequeña reflexión. Vamos a pensar a ver si somos cizaña, si somos trigo, qué queremos ser. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está
versículo 24. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Queridos hermanos, tengamos en cuenta que en la parábola del sembrador nos había dicho que una cuarta parte de la semilla sembrada cayó en buena tierra. Las otras 3/4 partes nunca produjeron nada, porque las personas que la oyeron no respondieron a esto, o sea que estaban lejos. Esa cuarta parte que oyó, sí se salvó. Vamos al 25. Mientras todos dormían, vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Ahora hago una preguntita yo. ¿Quiénes dormían? Porque fíjense que el Señor es el sembrador que no duerme jamás. Él está siempre dispuesto a sembrar en nosotros. Nosotros somos los que nos dormimos a veces. Así que bueno, la propuesta acá sería que estemos despiertos siempre. ¿Para qué? Para realmente acompañarlo en este sembrado al Señor. Acá dice, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. ¿Ese enemigo quién es? Ese enemigo es Satanás. Ese sembrador de cizaña. Ese sembrador que acá decimos cizaña, pero en realidad esas cizañas son las falsas doctrinas que tenemos hoy en día. Sembrar cizaña, ¿qué sería? Las mentiras, las trampas. A veces ahí actúa la envidia, la falta de sensibilidad. Yo diría que a veces no confiamos en la conversión que el Señor puede hacer en nuestros hermanos. Cuando nosotros tenemos cada uno una misión, no tenemos por qué juzgar. Yo pienso que el ser humano no es quien para decir sigue esa misión, no sigue esa misión, porque no damos la oportunidad. Mucha gente que la han dejado afuera y realmente tiene la fe en el Señor dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Tal cual lo pensó Job, bendito sea Dios. Vamos al 26. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fíjense que es difícil distinguir cuando la planta es muy chiquita entre una y otra. Hoy en día es difícil distinguir en los cultos y los hermanos porque muchos aparecen como muy buenos al principio, pero con el tiempo nos vamos dando cuenta qué tipo de semilla tuvieron ellos cuando empezaron a hacer una plantita y cuando son grandes nos vamos dando cuenta. Por eso a veces no nos dejemos engañar, pero también demos esa oportunidad de que demuestren quiénes son. Hoy en día hay muchísimos que desparraman en vez de juntar en el reino. Como decíamos recién, las habladurías, los chismes, que le roban a veces a las personas lo mejor que pueden tener, que es su rectitud, cambiándola por cosas que realmente no existen. Vamos al 26, dice, cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Como decíamos recién, es difícil distinguirlo. Todos parecen buenos al principio. ¿Qué nos dice esto? Hay que reiterarlo otra vez. Creció el trigo y aparecieron las espigas. Pregunto lo mismo. ¿Somos trigo? ¿Somos cizaña? Pensemos un segundito. El Espíritu de Dios 27. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha
Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Fíjense que esta interpretación para mí es sumamente importante para poder distinguir el trigo de la cizaña cuando llegue el tiempo de la cosecha. Fíjense que por un lado el mundo está cada vez mejor y por otro cada vez peor. Yo diría que está cada vez mejor en el sentido que el trigo está creciendo, porque yo veo que cada vez más la gente está abocada a leer la palabra. Nunca vi tantos cristianos que amen la palabra de Dios. Pero fíjense que también está cada vez peor, porque la cizaña crece cada vez más y los cultos falsos, yo los veo que se multiplican terriblemente. Pero advertamos que nuestra misión no consiste en arrancar la cizaña, porque podríamos hacerlo. Pero cada vez que juzgamos, podemos sin querer arrancar también algunas espigas de trigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque no nos olvidemos que por ahí el maligno puede hacer ver a una persona que tal vez puede ser un buen misionero, lo puede hacer pisar el palito para que lo dejemos afuera. Por eso antes de dejar a alguien afuera, hay que pensarlo muy bien. Tal vez fue una persona que por ahí dijo la verdad, a otro le molestó, pero la verdad, queridos hermanos, nos hace libres. Por eso, cuando actuemos bien, sea lo que fuera nuestro destino, no nos hagamos problema. Los grandes santos no fueron santos de que nacieron. Ay, San Agustín, ¿cuánta experiencia habrás cosechado en tu vida antes de llegar a ser quien fuiste? Los verdaderos creyentes son aquellos que han confiado en Cristo como el Salvador. Son aquellos que nos apoyamos en Él y que sobre todo transmitimos su palabra porque realmente la amamos. El compartir la palabra, venir acá a mirarnos con alegría, mirarnos a través hasta de la radio, porque estoy seguro que más de uno, al escucharnos a nosotros o cuando hacen su comentario, lo disfrutamos. Y esta es la prueba decisiva de nuestra autenticidad. Cuando disfrutamos esta palabra, pero estamos pensando cómo la vamos a llevar a la acción. Por eso no nos preocupemos mucho por la cizaña. Hay mucha gente que se ocupa mucho de los demás. No, ocupémonos de nosotros, si el Señor se está ocupando personalmente de cada uno de nosotros. Y como el trigo, crezcamos juntos en la fe los que compartimos la palabra. ¿Para qué preocuparnos si un día el Señor va a utilizar esa hoz que tiene en la mano para separar la cizaña del trigo? Queridos hermanos, no caigamos por la hoz. Vayamos como la espiga del trigo para arriba. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. 31. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Generalmente los árboles que producen fruto, fíjense que se utilizan para describir a quiénes, a los creyentes. En este caso la mostaza es un condimento que yo diría que no tiene mucho valor nutritivo. No es como el trigo, o sea, como el germen del trigo que tiene muchísimas vitaminas. La semilla de mostaza es, yo diría según este texto, la más pequeña de todas las semillas. Una vez escuché un comentario que decían haber descubierto un error en la escritura, porque decía que no era la semilla más pequeña,
Se pensaban que habían descubierto ese error en la Biblia. Pero, ¿qué quiso decir Jesús? Que era la más pequeña de todas las semillas conocidas para todo el público que tenía Jesús en ese momento. Que, ojo, dentro de las hortalizas de la de su especie, es la más chiquitita de todas. Por eso, esto también nos muestra la perfección del Señor. Esa pequeña semillita. Fíjense que dice acá, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Acá hay algo que me gustaría reflexionarlo sobre el tema de los pájaros. La parábola termina diciendo que los pájaros se cobijaban en las ramas, pero ¿cómo vemos nosotros a esos pájaros? Fíjense que puede haber muchas interpretaciones de las aves, pero como ya dijimos antes, los pájaros en este caso no representan nada bueno, sino lo contrario, representan lo malo, diría. Porque si vamos para atrás, vamos a las parábolas que leímos el otro día, los pájaros se llevan las semillas que habían caído junto al camino. Pero nuestro Señor dijo que esos pájaros representaban a Satanás. ¿Por qué? Porque esa semilla que tal vez podía haber echado raíces, vino el enemigo, que serían las aves en este momento, las picotean y se las llevan. Por eso, creo que en la actualidad, gran parte de los cristianos son como un árbol de mostaza, ¿no? Que a veces nos dejamos influenciar por esos pájaros que nos picotean, nos confunden y no nos dejan que echemos raíces. Esos pájaros pueden estar afuera de la iglesia, adentro, en cualquier lado. Por eso, seamos astutos, y no nos dejemos picotear por esos pájaros. 33. Después le dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Qué importancia la de este capítulo, ¿no? ¿El reino de los cielos es semejante a la levadura? Pero no termina acá. Dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Vamos a preguntarnos qué representa la levadura. Fijémonos que en ninguna parte de la Biblia se utiliza la levadura referenciándola a un principio del bien. Siempre se la relaciona con un principio ¿de qué? De la maldad. Estos datos dicen que la palabra levadura aparece 98 veces en la Biblia, aproximadamente 75 veces en el Antiguo Testamento y 23 veces en el Nuevo. Y siempre utilizada en un tono, yo diría, de mal sentido. Si vamos a los escritores rabínicos, normalmente utilizaban la levadura justamente como un símbolo del mal. Fíjense que en el Antiguo Testamento estaba prohibido utilizarla para las ofrendas. Todas las ofrendas que eran presentadas a Dios no podían tener levadura. Ahora vamos a escucharla un poquitito acá a Mirta, porque nos va a leer en el Nuevo Testamento, en Mateo 16:6. Fíjese que nuestro Señor nos advierte de la levadura. 16:6. Léelo hasta el final, Mirta, te escuchamos. Jesús les dijo: estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban: ¿lo dice porque no hemos traído pan? Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿cómo están pensando que no tienen pan? ¿Todavía no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para 5.000 personas y del número de canastas que juntaron? ¿Y tampoco recuerdan los 7 panes para 4.000 personas y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería al pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y
de los saduceos. Entonces entendieron que le había dicho que se cuidaran, no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Palabra de Dios. Acá podemos llevarlo también a la actualidad. Fíjese que esto lo podemos ver hoy en día tranquilamente en nuestra iglesia. Por eso el Señor ya en aquel tiempo nos advertía. También podemos ir a Corintios 5:8. Celebremos entonces nuestra Pascua, no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad. Acá podemos ver que la Sagrada Escritura jamás se contradice. Podemos tener la seguridad que esta levadura no se usa en este pasaje en un buen sentido. Por eso tengamos en cuenta, observemos bien, que justamente la levadura no es la palabra, no es el Evangelio. Si lo vemos como nos dice que nos cuidemos de las doctrinas falsas de los saduceos y de los fariseos, cuando le dicen cuídense de su levadura. Fíjense que el Evangelio está representado por las 3 medidas de harina que esta mujer escondió. Porque la harina justamente está hecha del grano del trigo. Esa es la que nos va justamente a alimentar. El Señor ya nos había dicho en la parábola del sembrador que la semilla representaba la palabra de Dios. Veamos que en esta parábola la mujer tomó la levadura y la escondió en la harina. Si aquí representara el Evangelio, ¿por qué la escondería? No tendría sentido. Fíjense que el Evangelio debe ser proclamado públicamente, como lo dice acá, hasta los confines de la tierra. Lo vemos cuando termina el Evangelio. Fíjense que la levadura, obviamente, es el principio del mal. Fíjense que la mujer lo escondió en la harina, que representaba el Evangelio, representaba a la palabra de Dios. Hoy, hermanos, esta realidad la vemos en los tiempos actuales. Fíjense que no hay culto que ignore la Biblia. Yo me animo a decir que incluso aquellos que adoran al diablo, los adoradores de los demonios, hasta ellos utilizan la Biblia. Hay maestros que son falsos y buscan cualquier modo de poner la levadura en la harina. Ponen esa levadura en la palabra de Dios. A veces parece increíble, pero todos sabemos que es la realidad. Es por este motivo que muchas personas encuentran emociones, nuevas sensaciones en algunas sectas. Y fíjense cómo se enganchan, Si vamos a lo que es el sabor natural, el pan sin levadura no es rico, es poco apetitoso, ¿o no es así? Pero un poco de levadura le da sabor. Pero cuando la masa llega a una altura específica, el panadero corta la fermentación y la pone en el horno para la cocción. Pero a veces si se pasa de levadura o algo, tiene un sabor amargo. Por eso, antes de meterla en el horno, el panadero a esa masa la deja que se siga aumentando la acción de la levadura o mucha levadura, se puede corrompir. Y tomaría ese sabor, yo diría, hasta amargo, como es cuando nosotros escuchamos la falsa doctrina que nos llevan por falsos caminos, y capaz que la estamos comiendo pensando que es lo mejor que hay. Pero cuántas veces nos engañan, cuántas veces escuchamos gente que lleva la palabra de Dios, pero en el fondo nos quieren dar otro mensaje, cuando manejan inclusive la Sagrada Escritura, haciéndonos tener una mala interpretación de lo que en realidad el Señor nos quiere decir.
Realmente la levadura representa el principio del mal, como hacían los saduceos y los fariseos. 35. Para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Veamos un poquito estas últimas palabras sobre las cosas ocultas desde el principio del mundo. Son para que nos queden bien fijas en nuestra mente. Nuestro Señor estaba presentándonos la verdad completamente nueva. Esa verdad que, como digo siempre, nos va a hacer libre. Las cosas que Él estaba revelando en estas parábolas, fíjense que nunca se habían tomado, o sea que nunca se habían revelado de una forma así en el Antiguo Testamento. Estos conocimientos. Pasemos al 36. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él le respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo». Estas palabras están extremadamente claras si tuvimos oído abierto para escuchar lo que venimos comentando. Fíjense que el Señor nunca se equivoca en sus predicciones, y estamos seguros que esto será así. Por eso no nos pongamos mal a veces cuando vemos cizaña. Al contrario, cuando vemos que se nos deja fuera o tenemos que cambiar de rumbo, es porque el Señor así lo quiso, es porque no es nuestro lugar. Pero no luchemos contra la cizaña. El Señor ya se va a encargar. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. El 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal. Fíjense que el Señor echará fuera de su reino todo lo que tenga que ver con el pecado, aunque hoy nos confunda. Él todo lo ve, y su perfección omnipotente nos librará de todo mal. Por eso qué lindo cuando al Padre Nuestro le decimos: y líbranos de todo mal. Él cumple su promesa. 42. Y arrojará en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Fíjense, queridos hermanos, qué duras estas palabras de la Sagrada Escritura, que brotaron de alguien tan bondadoso como nuestro Señor Jesucristo. Pero también, queridos hermanos, tengamos en cuenta estas otras palabras que nos llenan el corazón.
Palabras de las Sagradas Escrituras que brotan de alguien tan bondadoso como nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Como dice Viale, opiniones libres, ¿no? Hasta acá nosotros. Ahora, queridos hermanos, ¿qué les dice a ustedes? Queremos escucharlos. A ver, qué hermosura escuchar sus conclusiones, lo que el Señor les acaba de decir. Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues no.